Buenas tardes, mi nombre es Tania Columba Rubalcaba. Es un gusto para mí darle la bienvenida a esta primer cátedra con motivo de la exposición Catarsis, Imágenes de la Lucha Libre en México, 1940-1970. Bueno, no sé si ya vinieron al Museo Arocena. Catarsis cuenta con obra de diversos autores, quienes forman parte de la colección fotográfica de la Fundación Televisa. Algunas figuras del acervo que se presenta aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila, son Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Juana El Charro Espinosa, Lourdes Grobet, Rosalío Vera Franco y John O'Leary, quien estará con nosotros de manera presencial en unas semanas. Las imágenes cubren un periodo de 70 años donde podemos ver el desarrollo del pancracio mexicano y su riqueza iconográfica. Bueno, y más, ¿verdad? No se la pierdan, vengan al museo. El programa académico para Catarsis consta de 4 cátedras, un taller fotográfico y un conversatorio, y termina el 14 de julio. Les invitamos a estar pendientes de cada actividad. El día de hoy, pues comenzamos con mucho entusiasmo con la cátedra del doctor José Ángel Garfias, quien nos acompaña con la ponencia Historia, Cultura y Lucha Libre. Al final de la exposición tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y si no nos da tiempo, porque la transmisión será de 1 hora, créanos que les daremos seguimiento a sus comentarios, a sus dudas. Y aquí a continuación estaré presentando al doctor José Ángel Garfias Frías, que es un honor para mí tenerlo aquí de invitado. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Comunicación y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor titular A de tiempo completo en la misma institución. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Imparte clases en la UNAM, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, así como el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. En la Universidad de Anáhuac es docente del doctorado en Comunicación Digital, también en la licenciatura en Comunicación e Industrias del Entretenimiento. El doctor es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, en la licenciatura de Animación y Arte Digital. Coordina el grupo de investigación La Finisterra, comunidad de investigadores de industrias creativas, videojuegos, cómics, animación y lucha libre. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias por esta invitación. Siempre es muy ameno hablar de lucha libre, temas de la industria del entretenimiento y que, bueno, son muy importantes, ¿no? Vamos a hablar un poco de esta historia de lucha libre y aspectos que podemos ir analizando en este camino. Entonces, bueno, ahí me gustaría que compartieran el material que tenemos. Perfecto. Cultura, deporte y entretenimiento, la lucha libre en México. Y bueno, básicamente me quiero centrar en 3 temas en este periodo que acordamos de tiempo para que podamos después pasar a las preguntas y comentarios del público. Un poco sobre historia de la lucha libre mexicana, otro que es sobre la lucha libre en el mundo, que es muy importante para entender cómo está el panorama actual respecto a otros países y por qué la lucha libre mexicana se considera la mejor del mundo, contra qué está compitiendo y por qué está denominación. Y bueno, el panorama actual, ¿no? Cómo está la lucha libre. Entonces, va a ser como un recuento histórico que nos va a permitir de dónde y hacia dónde va la lucha libre. Digo, prácticamente les puedo anticipar que si bien es cierto que Estados Unidos es la influencia para que se establezca aquí la lucha libre, México le da su estilo y después ese estilo se lleva a otros países como Japón, que toman elementos de la lucha. Entonces, es algo muy transcultural, ¿no? Bueno, vamos al primer punto, que es la historia de la lucha libre mexicana. Por supuesto que hay un antecedente de la lucha libre grecorromana como parte de lo que es la lucha libre. Pues todos sabemos que es llaveo contra llaveo y demás. Aquí habría que hacer toda una historia de lo que significaba esto en competiciones, cuerpo a cuerpo, cuando evidentemente cualquier pueblo guerrero tenía que combatir mano a mano, pues para saber lucha pues era muy importante para la defensa personal, ¿no? Entonces, por eso toda esta lucha, pues, es más, con las partes militares, ¿no? Luego tenemos, el Coliseo Romano. Esta relación también es muy importante con la actual lucha libre, porque,
pues hay una relación público-luchador que es indisociable, y entonces esto que hemos visto en películas o en documentales, siempre esta relación de el luchador hacia el público y buscando la aprobación, esa va a ser la clave para que este deporte funcione. No tanto es un deporte de competencia, sino de apreciación, y entonces el luchador, así como el gladiador, va a tratar de dar, espectáculo para que, bueno, pues esto pueda satisfacer al público y, en este caso, en el coliseo, que le perdonen la vida, y en el caso de la lucha libre, pues que siga programado en las funciones, ¿no? Por supuesto que hay un antecedente de lucha en Mesoamérica, toda esta parte de pueblos que habitaban la zona y que eran guerreros, pues forzosamente tenían que tener algún estilo de combate. Esto está muy poco documentado, lamentablemente, pero bueno, era parte de esta preparación, ¿no? Entonces vemos ahí estos elementos, pongámoslos en la licuadora, un estilo de combate mano a mano, más una cuestión de espectáculo con el combate que se da en el Coliseo Romano, más tener sangre guerrera, y entonces esto te da como resultado la lucha libre en los teatros. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Toda esta parte le daremos más profundidad cuando revisemos un poco del wrestling, pero bueno, ese México de finales del siglo XIX, que ya había conseguido la independencia y además estas luchas de los que estaban a favor de del orden establecido, también la invasión de Francia y la expulsión de Maximiliano, México ya quería instalarse como pues un país con desarrollo, ¿no? Entonces ayuda mucho la parte del porfiriato para en algunas ciudades importantes, en este caso mucho el centro del país, la Ciudad de México, se empiezan a establecer teatros y empieza a fungir un tipo de espectáculo de hombres fuertes peleando con osos y demás, ¿no? Entonces ahí todo eso es el elemento central para darle pie a la lucha libre en el siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de la lucha libre en México? Siempre se habla mucho de cómo el sur de Estados Unidos tenía también una tradición de combate, insisto, luego me regresaré a esta parte con mayor detalle. Aquí nada más queremos rescatar que siempre que se menciona a Salvador Luterot como uno de los personajes más importantes de la lucha libre en el país, lo que hace es ver este tipo de combates. Entonces, por eso eh, la lucha libre nace fuera, se toma de fuera, se toma como un modelo de negocios, de espectáculos que se ve en el sur de Estados Unidos y que el propio Luterot eh, aprecia, ¿no? De Luterot se ha hablado mucho, ¿no? Entre otras cosas que participó en la revolución, que de ahí consiguió algún capital, y con este capital, pues, decidió formar una empresa a raíz de que vio esto, ¿no? Esto lo fue a ver en la década de los 20, este tipo de combates mano a mano, y que levantaban muchas pasiones. Entonces dice: "¿Por qué no voy a hacer esto aquí en México si ya está creciendo?", ¿no? Por ahí se dice también, ¿no?, que se ganó un boleto de lotería y salió un premio, no el mayor, pero un buen premio, y con eso le permitió fundar ahí su primera arena. Y bueno, la fecha es el 21 de septiembre de 1933, fecha que va a ser muy importante cuando Luterot arma este primer cartel de lucha libre en la Arena México, una arena que se construyó en lo que hoy en día es el estacionamiento de la actual Arena México, y bueno, tuvo que echar mano de luchadores importados, o sea, tuvo que contratar a estos luchadores del sur de Estados Unidos, ajustar fechas con ellos, comenzar a hacer una programación, y por eso se recuerda este día, ¿no? Un 21 de septiembre de 1933, como el día que empieza estas funciones de lucha libre de manera regular, de manera periódica, y se va dando este desarrollo constante de lucha libre, ¿no? En el país. Por supuesto, no queremos decir que Luterot fue el primero y el único, ¿no? Eso creo que ya los estudiosos de la lucha libre y los conocedores saben que antes de 1933 eh, hay otro tipo de lucha, ¿no? Hay estos intentos de hacer lucha libre en la arena Tívoli, la de Gollado, la arena Modelo y en sí, en todo en algunos estados de la república,
donde hay registros de espectáculos de estas características mucho antes de Luterot, ¿no? Pero aquí el punto es que la historia lo retoma él por consolidar una empresa mucho más establecida, ¿no? Entonces, ese mote que luego le dan de padre de la lucha libre, en parte es cierto, porque promovió mucho el desarrollo de la lucha libre, pero tampoco es como que sea el primero, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, Lutherot se vuelve un modelo que funciona bastante bien. Y entonces, 10 años después, en 1943, un 2 de abril, se funda la Arena Coliseo, está el barrio de La Lagunilla, una arena que le caben alrededor de entre 7 y 8,000 espectadores, y que bueno, esta, si nos damos cuenta en el cartel, tenemos ya personajes reconocidos de la historia de la lucha libre, ¿no? Tarzán López, El Santo. Entonces, ¿qué podemos decir que pasó con El Santo, no? Que en ese cartel inaugural de 1933, compuesto por luchadores extranjeros, ya para 10 años después tenemos al Santo encabezando un programa, ¿no? Junto al Tarzán López. Simplemente que esos 10 años de lucha libre en la Ciudad de México sirvieron para formar un gimnasio, una escuela de lucha libre, con algunos entrenadores que se quedaban de Estados Unidos, que llegaban para acá, ¿no? Ahí, por ejemplo, también está Black Guzmán, que es hermano del Santo, excelente luchador que trabajaba muy bien las tijeras, y varios más, ¿no? Entonces fue un periodo donde decíamos, este modelo que tenemos de lucha libre de extranjeros que vienen a dar combate, vamos a modificarlo por uno de nacionales y además el tema de la máscara, ¿no? Que esa es otra historia, ¿no? La máscara es un tema que lleva otro tipo de análisis. Ya me comentaron que hay más seminarios que abordarán este tema de la iconografía y la máscara, pero bueno, ya el santo como personaje enmascarado tiene su debut en esta arena, ¿no? Y una década más tarde protagonizaría un encuentro de máscara contra Black Shadow, una de las luchas más relevantes de los años 50. La televisión ayuda mucho a promover la lucha libre en los primeros años, pero aquí también hay una ruptura respecto a los otros modelos de lucha libre de Estados Unidos o de Japón, que en este caso la televisión funciona porque el propio telesistema mexicano, hoy Televisa, ve el éxito de Luterot en sus arenas y entonces, pues bueno, dice, vamos a promover lucha libre por televisión. Por ahí está el que llamaban el regente de hierro, Uruchurtu, que hace un veto de la lucha libre por televisión al considerarla muy violenta, ¿no? Entonces, más o menos un poco más de un año, en los años 50, cuando Telesistema Mexicano se estaba estableciendo, consigue hacer algunas funciones y dar personajes importantes como la Tonina Jackson, el Huracán Ramírez, pero después lo cancela, ¿no? Entonces deja de promover lucha libre por su cuenta. Esto era, digamos, aparte de la familia Luterot. Y entonces la lucha libre, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, se construye pensando en las arenas. Entonces el luchador que prácticamente se prepara, además del entrenamiento físico, lo hace pensando en la arena. Entonces, eso sin duda desenvuelve otro tipo de discurso muy importante en cómo se ejecuta la lucha libre, mientras que el luchador de Estados Unidos o de Japón eh, lo hace por televisión y entonces lucha pensando en televisión. Claro que esto se retoma más adelante con empresas como AAA, de la cual ahorita hablaremos, que bueno, el esquema televisivo regresa. Pero bueno, de esta época recordamos al Santo, Blue Demon, Black Shadow, el Médico Asesino, el Murciélago, el Gori Guerrero, Tarzán López, el Rayo de Jalisco, los Hermanos Espanto, el Huracán Ramírez, Ray Mendoza, Dorrell Dixon, etcétera, etcétera. Luchadores que formaron esta primer gran camada de luchadores que empezaron a abrir el espectáculo en estas zonas y por supuesto que se extendería a todo el país. Lo que llamaríamos época de oro de la lucha libre tiene que ver con un cambio eh, de forma de promover, ¿no? Porque hay que ver que la lucha libre cambia como cambia la cultura, y entonces la empresa mexicana de lucha libre, la de Luterot, empieza a crear más figuras nacionales, y bueno, esto también por las figuras que salen en cada región,
Y entonces tenemos ya combinaciones de luchadores que hacían sinergias y hacían equipos y parejas, como, bueno, pues esto que es icónico, ¿no? El Solitario, Doctor Wagner y Ángel Blanco, ¿no? Que hay toda una historia respecto a cómo llevaron su relación en la lucha libre, de ser un trío fenomenal a conflictos entre ellos que llevó al Solitario a desenmascarar a ambos y bueno, que inclusive ahí se habla de que cuando eran tan buenos compadres que cuando el Ángel Blanco murió, el Solitario murió, Ángel Blanco lo acompañó en un accidente automovilístico, ¿no? Pero bueno, esto lleva a pensar en esta evolución de la lucha libre, que por supuesto también está marcada por el cine de luchadores. En la primer película con esta temática es La Bestia Magnífica del 52, que toma el tema de la lucha libre, pero no rescata gran cosa, ¿no? O sea, prácticamente el argumento podría plantear que eran boxeadores y que se dedicaban a eso. La trama gira más afuera de lo que pasa en el ring, pero es valiosa porque ya muestra algunas escenas de arenas y de ambiente que se daba en aquel entonces. Y bueno, después vino las películas del Santo, ¿no? Que en ese caso, Santo tomaba un esquema más parecido al de los superhéroes. Batman es creado en 1939, Superman en el 38, y ya el concepto superhéroe estaba bastante posicionado, tanto en Estados Unidos como en México, que también leía cómics. Y bueno, esto Santo se vuelve una especie de superhéroe para la cinematografía, que lo catapulta, además de lo que hacía en el ring, ¿no? El Santo también incluso tiene su historieta en aquellos años que todavía mitifica más al personaje, eh, y bueno, se crea toda esta combinación que hoy llamaríamos una estrategia transmedia, pero que en aquel entonces eran esfuerzos separados, pero que juntos iban construyendo una nueva mitología sobre este personaje, ¿no? A tal grado que muchos de los poderes y cuestiones que ahí presentaba en la historieta, se lo pedían en la arena, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Santo ahí volaba con un jetpack, pero en la arena, pues no podía volar, ¿no? Entonces, eso mitificó aún más a este personaje, ¿no? Y por supuesto que esto hace que se promueva la lucha libre al interior de la república, ¿no? Eh, esta zona de Torreón tiene uno le pone arenas de lucha libre en Torreón al buscador de Google y aparecen más de 10, ¿no? Arenas pequeñitas, unas más grandes y demás, que eso es la semilla que, se llevaba tanto de la zona norte que se practicaba el wrestling, como lo que se estaba haciendo en promoción en la Ciudad de México, y a su vez creó espacios para que los luchadores hicieran giras, pues, en todo el país. Prácticamente el fenómeno era y sigue siendo tener ídolos locales que sobresalen y esos buscan de alguna manera luchar en empresas como la de la Arena México y a su vez los que ya se posicionaban en la Arena México, pues llevarlos de gira al interior de la República, ¿no? Entonces ese modelo es antiquísimo y es como ha funcionado en muchas arenas al interior de la República, algunas con más o menos tradición de lucha libre, pero en general, hay territorios que son netamente luchísticos. Hay un fenómeno que se llama los independientes, en los años, 60, 70, cuando ya, pues, tenemos un tiempo que pasó con la lucha libre, un promotor llamado Francisco Flores retoma, muchos elementos ya muy vistos de la Arena México y prepara nuevas figuras, también con mucha promoción. Había mucho el trabajo de destapar luchadores en revistas de lucha, que las revistas de lucha también han jugado un papel muy importante y creo lo que es un movimiento independiente, es decir, llevarse una competencia para lo que sería todavía el Consejo Mundial de Lucha Libre, bueno, llamado Empresa Mexicana de Lucha Libre, para ofrecer más promociones de lucha al mismo nivel, ¿no? Baste decir que Francisco Flores consigue en el Toreo de Cuatro Caminos, que hoy ya no existe, hoy ya es un centro comercial, que figuras como Mil Máscaras o Canek se presenten ahí y también hacer promoción con luchadores norteamericanos, ¿no? Dando ahí encuentros pues fabulosos y creando verdaderamente una gran empresa. Digo, desgraciadamente el señor Flores muere a principios de los 90
y ya no se sigue esto, ¿no? Pero impulsa el surgimiento de lo que llamaríamos arenas independientes, que retoman algunas figuras consolidadas, que a lo mejor salía en una temporada de la empresa de la Arena México y bueno, pues hacían sus luchas, o algunos que se formaron netamente en el plano independiente y que poco a poco iban escalando los carteles, ¿no? Sigue existiendo esta idea de arenas independientes, que en este caso, bueno, pues puede ser ahí el Palacio de los Deportes, que después de los Juegos Olímpicos del 68, pues para darle algún uso, se hacían funciones de lucha libre ahí también, ¿no? Luchadores de la época, Mil Máscaras, Canek, Rambo, Bobby Lee, Villano Tercero, El Solitario, Perro Aguayo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, ya para esta época de los 70 teníamos mucho la cuestión de los tríos, los relevos australianos, ahí con Tejano, Signo y Negro Navarro en la primera imagen, el trío Fantasía, Super Pinocho, Super Muñeco, Super Ratón, o los cadetes del espacio como Solar, Ultraman y Superastro, ¿no? O los hermanos Dinamita, ¿no? Que vendrían después, Universo 2000, Máscara Año 2000 y Cien Caras, y bueno, infinidad de luchadores que iban dando ya un cambio, ¿no? A la lucha libre. Viene lo que podemos llamar una época de crisis de la lucha libre, que bueno, aquí pones esta imagen del terremoto del 85 que afectó a la Ciudad de México. La Arena México fue revisada, es de los recintos que ha aguantado bastante bien esta cuestión de los terremotos, pero bueno, hay que entender que las condiciones del país en los años 80 no eran favorables para ninguna actividad cultural deportiva. El modelo económico del país de sustitución de importaciones se debilitó y entonces, bueno, México entró en crisis económica en los años 80, ya venía esta crisis de los años 70 y bueno, no nada más es la lucha libre la que se afectó. En sí, la producción cinematográfica de historietas y casi cualquier cuestión cultural, pues se vino atrás, ¿no? La lucha libre es una cuestión más de lo que se perdió en esa época, ¿no? Es cuando ya la lucha libre regresa a la televisión, más o menos por los años 90, cuando se quita ese veto y se busca promover, ¿no? Ya había algunos canales que hacían transmisiones de lucha, pero bueno, ya formalmente, sobre todo en Televisa, se retoma en los años 90 volver a transmitir lucha libre del Consejo Mundial. Pero bueno, es Triple A la empresa que se funda en el 92 con Antonio Peña. Para muchos la historia es que, bueno, Antonio Peña trabajaba en la empresa mexicana, estaba muy influenciado por la lucha libre en Estados Unidos y quería ese modelo tomarlo acá. Digo, a fin de cuentas, estamos hablando de salir de la crisis económica y cualquier idea que tomara cuestiones revolucionarias, innovadoras, podría funcionar bastante bien. Entonces, busca esa manera de promover, entre otras cosas, agrega luces, edecanes y la pasarela en la Arena México. Pero bueno, llega el punto en que no son tan tomadas en cuenta sus ideas y crea su propia empresa, la Triple A, con luchadores que salieron del propio la Arena México y figuras que él fue consolidando, ¿no? Entonces, lucha libre en los 90 también se fue una opción muy importante para ver lucha libre, aunque poco a poco pues, ha tomado un estilo más norteamericano, más de promoción por televisión. A fin de cuentas, así nació y dándole un estilo, pues, que francamente hoy es muy distinto a lo que llamaríamos lucha libre mexicana, pero que bueno, tiene su público y es respetable, ¿no? Esto impulsa esta parte de la lucha libre en el consejo y entonces, bueno, ahí viene esta parte de la renovación, del cambio, ¿no? Se llama entonces ya Consejo Mundial de Lucha Libre para los 90 para competir con Triple A y bueno, es digamos ahorita el panorama actual, ¿no? De cómo se va desenvolviendo esta parte, ¿no? Aquí queremos llegar hasta más o menos los 2000, ahorita regresamos a los 2000, pero hemos hablado de tanto lucha norteamericana como japonesa, y bueno, vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la lucha libre en el mundo y cómo impactó a la lucha libre mexicana? Por supuesto que está el wrestling norteamericano, y así es como hay que llamarlo, wrestling, que es una cuestión más de performance, de espectáculo, de teatralidad y que sobre todo se le llama entretenimiento, ¿no? Eh, el wrestling, pues evidentemente trabaja con físicos mucho más pesados, los luchadores aquí no pueden hacer ni mucho movimiento elástico para llaves, ni tampoco mucho
mucho lance, ¿no? Que tampoco los lances eran muy comunes antes en la lucha libre mexicana, pero existían. Entonces, este wrestling se desarrolló en el siglo XIX, por influencias de caravanas francesas de militares que tenían la lucha grecorromana como parte de su formación, y entonces aquí se da cuestiones muy importantes, ¿no? Buscar hombres fuertes que llamaran la atención y hacer esto que se llama el pacto de espectáculo, ¿no? Que francamente era, luchar, hacer este llaveo y contra llaveo y demás, pero a fin de cuentas hacerlo con un estilo que llamara la atención del público. Pasa mucho con deportes de los Juegos Olímpicos, taekwondo o karate o judo, que están muy reglamentados y entonces sí se mide muy bien los golpes y lo que se da, incluso la propia lucha olímpica, pero que bueno, no resulta atractivo para el público porque, separa mucho el combate, cuida mucho integridad y demás, y entonces había que ser algo mucho más, estrafalario, ¿no? De ahí ese concepto del pacto de espectáculo, que quien lo llevó muy bien, fue Karl Gotch, de Estados Unidos, que dio ese estilo, ¿no? De llavear y contrallavear de manera alegre y pensando ahí en el público, ¿no? Simplemente ahí, eh, dejar de pensar en vencer al rival sometiéndolo y más bien dar ese espectáculo, ¿no? Pero en sí lo que toma la forma, ¿no? Y lo que crea lo que hoy es el concepto lucha libre de rudos técnicos es esta parte del Goldust Trio, estos promotores y luchadores de Estados Unidos, Billy Sandow, el Tut Mons y Ed Lewis, que buscaban esa parte espectacular, ¿no? Entonces, si bien había estas reglas de la lucha libre, crean lo que serían bandos, porque, bueno, como los luchadores luchaban más frecuentemente, no era como poner un rival contra otro esperando algún tipo de expectativa, sino que había que construir rivalidades casi diario, ¿no? Casi que hubiera función. Entonces, la manera fue, pues, ir a la fórmula básica, ¿no? Buenos contra malos, lo que allá se conoce como babyface y heels, que aquí traducimos como técnicos y rudos, el babyface más en el esquema de el indefenso que abusan de él, y el heel como el fanfarrón. Aquí el técnico sería el luchador que busca hacer ejecuciones limpias, y el rudo el que rompe las reglas. No son equivalentes, pero se parecen, ¿no? Y además hacer tag teams, luchar en parejas o en equipos, para que sea más vistoso y además para que el luchador, pues, aguante, ¿no? El mano a mano, que siempre fue la base, era bastante cansado y no se podía exigir mucho movimiento aeróbico y era más de llaveo, y entonces, bueno, esto fue la base, ¿no? Justamente esto es lo que ve Lutherot, ¿no? Ve un enfrentamiento entre Babyface y Hells, y ahí es donde surge esta idea de traer ese espectáculo y llevarlo acá, ¿no? Ya por Estados Unidos, la lucha libre se llevó a cabo por la NWA, que era la empresa, bueno, la asociación que aglutinaba todas las empresas, y entonces, se iba dando esto por todo el territorio nacional, y también tuvo presencia, por supuesto, en México. Pero sin duda la más importante es la WWF, hoy WWE, de la familia McMahon, que, llevó al máximo este esquema del espectáculo y la promoción, que después cambió su nombre a WWE en 2002 y que fue adquiriendo empresas y volviéndose un monopolio importante en Estados Unidos. En aquella época, luchadores mexicanos como Elia Park o Psicosis ya habían hecho campaña y estaba en una empresa que se llamaba WCW, que reconocía todo este talento mexicano, pero que bueno, lo fue adquirido y de aquí solo conservó a Rey Misterio, que a la fecha sigue siendo una de sus cartas fuertes, ¿no? Es, digamos, la empresa de lucha libre más grande en el mundo y hace algunos años vino a hacer competencia directa con la lucha libre, nacional. A final de cuentas fueron, teniendo públicos diferenciados, ¿no? Tiene otro discurso y otra narrativa el wrestling, y la lucha libre tiene otro estilo y otro ritmo, que a fin de cuentas acabó por llevarse a los aficionados de lucha libre de nuevo a las arenas y los de SmackDown y ese tipo de luchas hacia otro, ¿no? Por supuesto que hay otras empresas norteamericanas de lucha que han hecho convenios con empresas mexicanas como TNA o Ring of Honor y que también buscan elementos, ¿no? Lo que es más importante de la lucha libre norteamericana es la mercadotecnia, donde incluso el luchador está también preparado teatralmente, que, pues, se vuelve actor, ¿no? Como John Cena o La Roca,
y demás que tienen esta parte, ¿no? Entonces, bueno, cada una evolucionó por su estilo, ¿no? El wrestling se fue hacia acá, la lucha libre mexicana tomó otro camino, ¿no? Ahora bien, otro impacto cultural es la japonesa, el puroresu, pro wrestling, como se pronunciaría, pero en Japón se pronuncia puroresu, que en cuanto a características tiene todo este valor de superación japonés, está muy basado en el wrestling porque la inspiración fue, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, se queda en el país y reconstruye Japón, pues bueno, hay mucho impacto desde lo que hoy conocemos como el anime y el manga, que es influencia de Disney de aquellas épocas, y por supuesto, la lucha libre está basada en el wrestling como primera base, pero después se va, eh, relacionar mucho con la lucha libre mexicana, ¿no? En Japón está el sumo como antecedente cultural de la lucha, un deporte muy importante y todas las demás artes marciales que son sumamente valiosas. Entonces crea un escenario para que guste el combate y bueno, formalmente el Rikidosan, Mitsuhiro Momota es el que empieza a promover la lucha libre en Japón ya en los años 50, o sea, después de que en México ya estaba consolidándose con un Japón de posguerra y bueno, crea todas las bases de lo que es el estilo de lucha japonesa y tiene sus 2 discípulos, ¿no? Antonio Inoki y el Gigante Baba, y cada uno de ellos con televisión de la mano. Entonces, la lucha libre japonesa también se marcó con la televisión, y por lo mismo la construcción discursiva tenía que ser, pues, espectacular, ¿no? En el caso del Gigante Baba, creó la All Japan Pro Wrestling en el 72 y bueno, ahí lo más característico es que hacía enfrentamientos de nacionales contra extranjeros, que sería lo más común en Japón, con ese sentimiento nacionalista. Y una de las figuras que llevó y que impactó más fue Mil Máscaras, ¿no? De hecho, Mil Máscaras en Japón pasó, por así decirlo, de rudo como extranjero a técnico japonés, porque lo adoptó muy bien el público, ¿no? Entonces, Mil Máscaras en Japón sería la figura mucho más importante. Por otro lado, la New Japan Pro Wrestling de Antonio Inoki eh, hizo una promoción también muy importante. Actualmente es la empresa más fuerte, la New Japan, que tiene un estilo de lucha bastante interesante y que también tiene convenios con el Consejo Mundial, eh, eventos como la Fantástica Manía o de repente mandarse figuras, es lo que ha hecho muy, muy importante, ¿no? ¿Esto qué implica? Que la lucha libre en Japón, estas máscaras con todos estos luchadores que han ido y demás, se ha impactado mucho con lo que ha sido México. Entonces, bueno, obvio que hay una producción de animación y mangas de lucha libre, personajes como Yoshin Thunder Liger, recién retirado, que surge en los mangas y que después se lleva a la lucha libre y Liger incluso vino a entrenar a México y se queda toda esa idea, ¿no? De que aprende un estilo de lucha libre mexicana que después gusta allá. Series como el Kinnikuman o Tiger Mask, ya sea el personaje o el anime, toman esta parte también relevante, ¿no? Todas las figuras de la lucha libre eh, de Japón, de alguna forma tienen relación con México, ¿no? Como Tanahashi o el último dragón, o Tiger Mask y Hayabusa, o inclusive el propio Naito, de alguna manera han hecho campaña en México y toman ese estilo mexicano de lucha para llevarlo allá y gusta, ¿no? Y por supuesto que también hay mucha mercadotecnia con videojuegos y demás en la lucha libre japonesa, ¿no? Bueno, cerramos con el último punto, ¿qué pasa con la lucha libre? Y le ponemos antes del COVID, porque por supuesto hay una cuestión muy importante, que la lucha libre, digamos, en las últimas 2 décadas fue consolidando ese estilo propio hacia afuera, consiguió esta parte de patrimonio cultural y busca este tema de la identidad nacional. Hay 2 grandes empresas, por supuesto, Consejo Mundial AAA, ya vimos cada una con su estilo, Consejo Mundial, bueno, creció bastante en estas 2 últimas décadas. Hay, por supuesto, arenas más pequeñas en toda esta zona de la Ciudad de México y el Estado de México, como la Arena Naucalpan, la IWRG, que hacen sus funciones y luchadores locales, la Alianza Universal de Lucha Libre en la López Mateos, el Coliseo Coacalco, todas estas, si se dan cuenta, en los 90, creciendo este boom de la lucha libre
a la par y dando estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en Nezahualcóyotl, que es aquí en el Estado de México, hay 3 arenas muy pegaditas, ¿no? La San Juan Pantitlán, la Azteca Budokan y la Nesa, que bueno, presentan ahí figuras, ¿no? Es algo muy parecido a lo que les comentaba que, en Torreón hay muchas arenas, para público, que están, eh, metidas en todas las colonias y que, bueno, hay ese interés por la lucha libre, ¿no? En 2018 se hizo este proyecto La Arena Tepito, de Crash, que es una empresa que ha tenido presencia en varios estados, y hay unas arenas que han sido olvidadas, ¿no? Como el Plan Sexenal o Arena Xochimilco, que, o como el propio toreo, que han desaparecido, ¿no? Por supuesto que la lucha libre mexicana también tiene su mercadotecnia. Triple A, por supuesto, ha hecho su película animada o su videojuego. Consejo Mundial hizo su cómic con la nueva generación Dinamita y los muñecos de plástico son súper icónicos, y algunas empresas que de repente toman luchadores como promoción. Entonces, de alguna manera ha hecho también su mercadotecnia. Y bueno, lo que podemos ir concluyendo es que, de acuerdo a toda esta historia que es muy rica y que no podemos dejar de ver sin el impacto que hay hacia afuera de otras empresas de lucha libre, es que hay que ver a la lucha libre como una industria creativa, ¿no? En este caso, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, el wrestling se estudia bastante, ¿no? Y hay muchas publicaciones que hablan de este episodio, incluso extranjeros que vienen a estudiar lucha libre mexicana y publican ahí sus textos. Entonces, es de entrada lo que hace falta, hacer más investigación sobre lucha libre, de manera más formal en academias y universidades, ¿no? Luego esta parte del patrimonio cultural que se conoció a partir del 2018, 2019, cuando se hace una declaratoria, por supuesto con una estrategia que va de la mano con la UNESCO, Secretaría de Cultura, y en la cual tuvo que intervenir también mucho el Consejo Mundial para que el gobierno de la Ciudad de México la declarara patrimonio cultural, ¿no? ¿Esto qué ha significado? Que bueno, la lucha libre al tener este apoyo, alianzas y asociaciones como por ejemplo Secretaría de Cultura y Turismo, se vuelve un producto muy atractivo para el turista. Entonces, constantemente los viernes que hay funciones en la Arena México, está muy llena de extranjeros que lo ven como un destino turístico y aparte el público local, y se desarrolla ya más como una industria importante, ¿no? Claro que esto también coexiste con las arenas más pequeñas y entre todas, bueno, si se da esta derrama de interés y de economía, pues entonces de las arenas más grandes se va dando ese impulso hacia las más pequeñas y sobre todo también al interior de la república, ¿no? Entonces, no es descartar esta parte del patrimonio. Por supuesto que, insisto, nada más tiene su incidencia de momento en la Ciudad de México, pero habría que llevarlo a un terreno nacional, lucha libre como patrimonio nacional, y en su momento como la charrería, que es patrimonio cultural de la humanidad. Son niveles que tendría que pasar la lucha libre, para reconocerse de esta forma, ¿no? ¿Por qué de esta manera y no como la WWE o Japón? Porque la lucha libre tiene más cuestiones de identidad, que está dispersa por todo el territorio, más que lo otro que se ve como empresas comerciales, ¿no? Entonces, a la larga va a repercutir en ambas cosas, en cultura y en economía y turismo y mayor inversión, pero bueno, pues el punto es cambiar de la manera de ver a la lucha libre, ¿no? Por supuesto que el COVID fue un periodo desastroso, ¿no? Todas esas arenas pequeñas que hacían funciones y que dependían de la taquilla, después de la pandemia muchas desaparecieron. Me imagino que también allá en Torreón algunas empresas, de lucha pequeñas habrán cerrado y también muchos luchadores fallecieron, ¿no? Entonces, fue un periodo muy difícil que se tuvo que sobrellevar y bueno, a raíz de eso, viene toda esta parte, ¿no? Vemos también que hay, documentales hoy en día sobre el libre, por ejemplo, Netflix tiene este, ya es un tema que, se empieza a ver con más profundidad y más seriedad, ¿no? El propio público así lo pide, ¿no? Y canales que hoy cubren, esta parte, ¿no? De medios que antes cubrían las revistas, hoy la cubren, medios como Más Lucha, que bueno, ahí, tiene esta parte de la lucha libre en redes sociales y demás, y por ahí se da, ¿no? Y bueno, yo en algún momento también entré en la lucha libre, pues personales,
hice lucha de barrio, ¿no? Para entender ahí cómo estaba este ambiente, y de ahí por eso admiro bastante a los luchadores, ¿no? Porque, es muy difícil esta parte, ¿no? Ahí en algún tiempo me enmascaré como el académico o el invader, y ahí hicimos alguna lucha de barrio, ¿no? Bueno, hasta ahí, hasta ahí esta parte, ¿no? Ya, es todo lo que quería presentar y, bueno, abrir un debate o responder preguntas y sobre esto de la lucha libre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y qué cierre tan emotivo conocer esa identidad de luchador, porque de las ciencias sociales, pues es toda una práctica ser un investigador y fungir como forastero, ¿no? La vida del forastero. Pero en cambio tú te implicas directamente en todo lo que es la vida de luchador, desde su entrenamiento, su, y lo que es estar en la arena. O sea, no me imagino todas las cosas que ha de haber pasado y dentro de esa emoción y todo lo que ha de haber, lo que has de haber vivido, todavía tener la capacidad de generar preguntas, de profundizar teóricamente sobre todos esos hechos. Te agradezco muchísimo tu intervención. Sí, vamos a las preguntas para ir contestando a nuestra audiencia. Mira, Rolando Mota del Campo pregunta sobre el bando de los rudos y los técnicos. Nos hablabas un poco de los baby faces contra los heels en los Estados Unidos, pero estas categorías, que ya simplemente mexicanas, ¿cuándo es que surgen? Sí, aquí, es mucho hablar de cómo se promociona el deporte, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, el fútbol, tienes un partido cada semana, ¿no? Un calendario y así lo vas armando. Entonces, con el fútbol es muy sencillo porque cada 15 días juega en el estadio y entonces juega el local contra los visitantes y entonces eso tiene al público pues, atraído hacia el espectáculo deportivo. En el caso de la lucha libre, había que pensar que era más constantes las funciones, ¿no? Incluso pues, cada semana o a veces 2 o 3 veces a la semana. Entonces ahí la fórmula fue construir, ¿no? Ya que se entiende este pacto para agradar al público, eh, esta construcción artificial de bandos, que son los rudos y los técnicos, que le dan ese rivalidad a la lucha libre. O sea, a fin de cuentas, cuando se construye artificialmente esa rivalidad, tienes la oportunidad de a tus elementos locales irlos circulando en el cartel y programarlos porque hay algo en juego, ¿no? Esa rivalidad. Entonces ya se crearon las porras, rudo técnico, ¿no? Que insisto, partía de esta idea de cómo le voy a hacer para dar espectáculo sin una rivalidad, ¿no? Que eso es fundamental en el deporte. Y bueno, ya lo demás fue ir construyendo personajes más a modo, inclusive de la lucha libre, y rivalidades de antaño, ¿no? Que eso lo hemos visto, ¿no? En mucha historia. Como decíamos, el Ángel Blanco y Doctor Wagner le plantearon esta rivalidad al solitario cuando eran colegas y de repente a partir de eso se generaron 2 luchas muy importantes, ¿no? En las que los desenmascaró. Y lo mismo pasó con el Rayo de Jalisco, cuando era compañero de los hermanos Dinamita y desenmascaró a 100 Caras, y bueno, buscaba desenmascarar a los demás, pero siempre buscó esta rivalidad. Entonces, ese es el elemento esencial. Ahora, yo diría que en este momento ya no nada más existen rudos y técnicos, ¿no? Sino que también tenemos luchadores exóticos, o de otro tipo de categoría, que a lo mejor son más, eh, difíciles de identificar, ¿no? Como aquellos que son muy showmans, que hacen más espectáculo, como Mister Iguana, que es más lo que forma ahí como performance que en sí un bando, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, ¿no? Y esa es la historia de cómo surgen estas categorías que, insisto, hoy pueden ser mucho más amplias. Muchas gracias. Y ahorita que mencionabas al doctor Warner, pues es originario de Torreón. Mencionabas a los exóticos, tenemos grandes figuras como Sexy Pixies, también aquí de La Laguna, Pimpinela, Escamilla. Entonces es un gusto ser parte de esa historia que nos está relatando. Maripaz Jauregui pregunta, ¿quién influenció a quién? ¿La lucha estadounidense a la mexicana o al revés? No, es un elemento de influencia mutua,
porque podemos poner ahí 2 episodios, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya lo dijimos aquí en la presentación, ¿no? Cómo la lucha libre norteamericana y el wrestling que vio Lutherot le sirvió de base para construir la empresa con esta lógica, ¿no? De hacer programación de luchadores que tuvieran esta rivalidad. Entonces, ahí ya se formaron 2 caminos, ¿no? El wrestling evolucionó en lo que es la NWA, la WWE, la televisión, las figuras de acción, todos los juguetes, que, pues, fue el estilo que se conservó y que se ha conservado. Eh, pero por otro lado, la lucha libre mexicana evolucionó hacia lo nacionalista, enmascarado, a la lucha aérea, ya un concepto muy distinto. Entonces, ahí cada una tomó su camino, pero por supuesto que la globalización siempre está presente y es cuando, este señor Flores retoma a los luchadores del Teo, sobre todo cuando tenía luchadores de más peso como Canek o Mil Máscaras, que entonces trae extranjeros para hacer, digamos, lo mismo que en Japón, lucha de nacionales contra extranjeros, que esa fórmula también ha funcionado bastante bien con luchadores como Jake Snake Roberts, que ha ido hacia acá, y entonces, bueno, ahí se da esa influencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Que, por ejemplo, un luchador como Rey Misterio, que no es mexicano, pero es de ascendencia mexicana, digo, él nació en San Diego, pero vivió en Tijuana y tiene toda esta tradición de lucha libre mexicana, eso ya fue meterle esa parte que se demandaba mucho del luchador mexicano en el wrestling. Y entonces Rey Misterio eh, consigue combinar estilo mexicano aéreo con el wrestling de la mano de la promoción que se hizo. Y entonces hay una influencia ya mexicana dentro de la lucha libre norteamericana que parecía difícil. Creo que el punto clave de todo esto fue cuando Místico se fue allá como Sin Cara y la clave era poder adaptar ese estilo a Estados Unidos. No lo consiguió por muchas razones, ¿no? Que bueno, se han estudiado, ¿no? Pero entonces Sin Cara ya no consigue que se dé más trayectoria a los luchadores mexicanos en Estados Unidos y a su vez la lucha libre mexicana, cuando viene WWE, SmackDown y Raw, todo eso, pues sí retoma muchos elementos, ¿no? Sobre todo en cuanto a movimientos, lo que hoy en día llaman la lucha eh, strong style, tomando esos movimientos de la lucha libre norteamericana y creando cosas distintas. Entonces es como cualquier producto cultural, ¿no? Pensemos en el pan de muerto. El pan es de tradición europea, pero aquí se adapta y se combina con elementos nacionales y se crea para una festividad nacional que es el pan de muerto, pero a su vez ese pan de muerto hoy en día se vende ya con rellenos y cosas más extravagantes y se vuelve hasta gourmet. Entonces la lucha libre se deja llevar por todo eso, ¿no? Lo que ve en medios, lo que ve en televisión, ¿no? Digo, hoy mucho luchador es fanático de la animación, los superhéroes, los videojuegos, y en su equipo se ponen ahí como el volador, pues también elementos de cómics y de mangas y demás, ¿no? Entonces, es mucha influencia cultural, ¿no? Entonces, si en algún momento pasa eso, un rebote, Estados Unidos impulsa a México y luego México exporta a Estados Unidos y viceversa. Es un ida y vuelta. Doctor, mencionaste al místico, quien era un técnico. ¿Tu personaje en la lucha libre era técnico o rudo? Así como un dato curioso. Eso es muy importante que tú no eres, el público te pone. Entonces yo pensé el académico como alguien técnico, pero lo hicieron rudo, ¿no? Y entonces de Sí, ser un académico técnico, se volvió como un profesor malvado, ¿no? los Eh, profesores son muy malvados. fanfarrón y todo eso, y entonces se volvió rudo. Y el Invader, lo pensé como Invader, invasor, inspirado en videojuegos, como algo rudo, hasta la mirada, pero fue como un Power Ranger que los niños adoptaron y les gustaba mucho, entonces se volvió técnico. Y yo creo que eso pasa con los luchadores, ¿no? Que crean un personaje como el Santo, que empezó rudo. Ujú, De hecho, ujú. Santo era una parodia de un luchador que eh, cuando le propusieron el personaje era, te vas a llamar el Santo, te vas a persignar en tu esquina y luego vas a hacer muchas rudezas. Eh, y era así como esa ironía, ¿no? Llegan las películas, llega el cine, llegan los cómics, y ese santo se vuelve un superhéroe y la gente lo vuelve técnico, ¿no? Y luchó casi toda su carrera como técnico, pero al inicio era un rudo. Entonces yo creo que el luchador pone, pero ya el público dispone cómo se mueve, ¿no?
Digo, para mí fue muy valioso, a lo poco que hice, ¿no? Porque en sí hice lucha de barrio, pero sí estuve entrenando, eh, lucha libre, pues conocer eso de fondo, ¿no? O sea, digamos, es una etnografía, ¿no? Que uno hace de, y una observación participante. Yo creo que eso fue muy valioso para entender de fondo qué es la lucha libre, ¿no? Ya no pude seguir porque la lucha libre demanda el 100% de tiempo, ¿no? O sea, yo creo que fue más fácil sacar un doctorado que volverse luchador, ¿no? O sea, entonces, por eso siempre mis respetos para todos los luchadores, ¿no? Sí, de hecho, tu compañera, la doctora Patricia Celi nos va a acompañar en la siguiente transmisión y ella también ha estado haciendo un trabajo etnográfico que valora mucho este trabajo físico, todas las horas de entrenamiento, el riesgo que hay en el deporte y queremos que nos hable más de eso porque desgraciadamente en una hora pues no podemos agotar el tema, sobre todo a las personas que nos gusta la lucha. Y por ahí quedan en el tintero, pues más, eh, quisiéramos saber más sobre exóticos, sobre el papel de las mujeres, el veto que tuvieron, los mini luchadores también, que pues tienen un papel muy importante, que no son meras mascotas, ¿verdad?, de la arena, sino personajes muy valiosos en las luchas. Y pues yo te agradezco, doctor, por este tiempo, por tu brillante exposición. Nos das una idea de que a la hora de que vayamos a Catarsis, a la exposición temporal que tenemos en el museo, pues no solo estamos presenciando máscaras, imágenes de acción, de valor, de gente fuerte, sino que detrás hay un mundo de historia, como hablabas ahorita, de intercambios culturales, de también hay una industria, hay también modelos de negocio que ahorita mencionabas. Hay un gran proyecto que ojalá despegue, que sería que la lucha libre fuera patrimonio nacional, no solo de la Ciudad de México. Yo creo que esto es algo donde aquí la ciudad también debería tomar cartas en el asunto, dada la importancia de la lucha aquí en la cultura local. Y pues no sé qué más dejamos en el tintero, doctor. ¿Algo más que quieras agregar? Pues muchos temas, por supuesto, ¿no? De hecho, esto, como decíamos, ¿no? De hacer de la lucha libre investigación, implica desarrollar líneas, por supuesto que esta parte de lucha libre y género es importantísima, la máscara, en fin, ¿no? Ahorita que platicamos cómo se construyeron rivalidades, hay muchísimo que creo yo que tiene un impacto social muy importante y que a través de la lucha podemos conocernos y entendernos mejor. Entonces, bueno, pues ahí tenemos este grupo de investigación de la Finisterra, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que bueno, trabajamos esto y tendremos un coloquio en septiembre para hablar más de este tema, ¿no? Ahí síganos en redes sociales como la Finisterra y ahí tendrán más información. Muchas gracias. Pues a nombre del Museo Arocena te doy las gracias, doctor José Ángel Garfias, a la audiencia también por acompañarnos y esperamos sus comentarios, preguntas. Eh, Les decíamos, les vamos a dar seguimiento y que pasen buenas noches. Gracias, doctor. Gracias.